feliz día, muy buenos días, muy feliz día. Comenzamos el día de hoy conectados al ser. Muy feliz día, muy buenos días. Yo soy Adiela Luz, les doy la bienvenida. ¿Cómo podés hacer para poder entrar a disfrutar de la programación? A través de www.youtube.com/conectados al ser o www.youtube.com/Adiel-la luz. Muy feliz día, muy buenos días. Vamos a comenzar. Muchísimas gracias a todos los que se suscriben al canal, a los que ponen me gusta, a los que comparten, a los que se suscriben también a las páginas, a los que ponen seguir. Muchísimas gracias a los que ponen todo tipo de cosas positivas, mensajes, ponen seguir en las páginas. Obviamente muchísimas gracias porque a través de los mensajes, de contactarnos con otros, obviamente que nos conectamos a través del camino del despertar. Hoy vamos a hablar de un tema interesante que venimos hablando en otros programas y hoy vamos a hacer parte 3. Vamos a hacer la tercera parte de lo que es la ciencia de la espiritualidad, que tiene que ver con la alquimia del despertar de espiritual. O sea, la alquimia del despertar espiritual, la alquimia del despertar de conciencia. Cómo se produce, cómo empezar a evolucionar, cómo conectarnos a un nivel superior de conciencia, cómo empezar a desarrollar patrones dimensionales superiores para poder comenzar a evolucionar, la conciencia, la luz, los maestros, los guías, los ángeles, un nuevo nivel de conciencia que permite que podamos hacer una apertura al nuevo camino de la conciencia y para despertar. Algo sumamente interesante que nos puede llevar a poder evolucionar la conciencia y también a desarrollar un nuevo patrón dimensional de origen. O sea, despertar la conciencia requiere que se produzcan varios factores, varios ítems que da como resultado el despertar de la conciencia. O sea, la ciencia más la espiritualidad, la ciencia más la tecnología, la ciencia más lo que es la tecnología de luz y lo que es la espiritualidad, dan como resultado el despertar de la conciencia. O sea, un nuevo patrón dimensional, una nueva conciencia evolutiva, un nuevo parámetro de conciencia que permite que podamos hacer consciente nuestro camino del despertar. La parte 1, la parte 2 y la parte 3. Algo sumamente interesante para poder hacer consciente nuestro camino del despertar. O sea, algo interesante que nos va a llevar a que podamos abrirnos a una frecuencia dimensional superior. O sea, un patrón de origen superior que da como resultado el despertar de la conciencia. Un nuevo patrón dimensional que da como resultado un nuevo nivel de conciencia. O sea, despertar la conciencia, o sea, llevar adelante ese camino de conciencia que va alquimizando nuestro proceso evolutivo. Y eso da salud perfecta. Eso da bienaventuranza, da gracia, da luz, o sea, estar en gracia significa que estamos desarrollando de a poquito nuestro nivel de conciencia. O sea, ir desarrollando un nuevo patrón dimensional que nos lleva a un nuevo nivel de conciencia. Algo interesante para tener en cuenta es empezar a desarrollarnos en este proceso para alquimizar nuestro despertar. Y eso es ciencia, eso es espiritualidad y eso es tecnología de luz. Desarrollar un nuevo patrón de origen permite el despertar de la conciencia. Desarrollarnos a un nuevo nivel de conciencia permite el despertar. Y esto va haciendo de forma progresiva que podamos ir caminando en ese proceso evolutivo de conciencia. La tecnología, la luz, los parámetros superiores de conciencia. Pero vamos a hablar de algo interesante que tiene que ver con la ciencia más la espiritualidad, da como resultado la tecnología de luz. La ciencia más la espiritualidad da como resultado la tecnología del cosmos. La ciencia más la espiritualidad da como resultado lo que es un nuevo patrón dimensional de conciencia y permite alquimizar nuevos patrones dimensionales dentro de nuestro cerebro. ¿Saben ustedes que empezar a evolucionar la conciencia permite que el cerebro se ponga sano, que el cerebro se ponga lumínico y también que podamos desarrollar nuevas áreas cerebrales de conexión?
O sea, nuevas áreas de conciencia que permiten el despertar. O sea, nuevas áreas que permiten un nuevo nivel de conciencia. Algo sumamente interesante en lo que es el camino del despertar. La alquimia del despertar desarrolla un parámetro superior de conciencia. La alquimia del despertar desarrolla un patrón dimensional superior. Alquimizar los nuevos patrones dimensionales, parámetros de conciencia, que son diferentes ciclos evolutivos entre lo que es la sabiduría que obviamente que transitamos y la sabiduría que empezamos a transitar. O sea, ese parámetro, o sea, de conciencia, o sea, está dado por dos frecuencias que estamos transitando. Decimos parámetro de conciencia porque es medible. O sea, si medimos todo lo que aprendimos en un ciclo, pasamos a otro ciclo a un nuevo parámetro de conciencia y pasamos a otro ciclo a un nuevo parámetro de conciencia. O sea, todos los que son los patrones dimensionales y los que son los nuevos niveles de conciencia permiten este nuevo nivel para despertar. O sea, ir entendiendo la conciencia, ir entendiendo los ciclos que vamos viviendo e ir desarrollando a un nuevo nivel dimensional. Algo sumamente interesante a la hora de poder hacer contacto con el mundo espiritual, los ángeles, los guías y también los maestros. Algo muy, pero muy interesante para que podamos entender y también para que podamos empezar a despertar. Lo que vamos desarrollando, lo que vamos viendo, lo que vamos transitando, permite el desarrollo de la conciencia. Permite que a través de lo que son las espiras de ADN podamos encontrar lo que es la conciencia superior. Las espiras de ADN son los conceptos de comunicación, porque esas espiras de ADN permiten la limpieza y la purificación genética, permite la limpieza y la purificación de los ADNs. Cuando hacemos contacto con esos remolinos, a través de la búsqueda de la sabiduría, empezamos a conectar con esa frecuencia dimensional. O sea, empezamos a bajar de a poco todo lo que es ese concepto de patrón dimensional que empezamos a evolucionar. Por eso es algo sumamente interesante a la hora de poder hacer contacto con el mundo espiritual, los ángeles, los guías, los maestros y los seres de luz. Algo interesante es alquimizar procesos superiores de conciencia, alquimizar el tránsito evolutivo que venimos desarrollando, conocer, entender y también procesar la nueva sabiduría que estamos transitando, alquimizar aquello que recibimos para poder compartirlo y que eso sea nuestro remedio de Dios para poder comenzar a sanar. Algo interesante que permite el nuevo nivel de conciencia y algo interesante que permite que podamos desarrollarnos a un nuevo ser. O sea, desarrollar este patrón dimensional, desarrollar este nuevo concepto, permite que podamos ir desarrollándonos a la sabiduría que viene de Dios, de los ángeles, de los guías, de los maestros, de los santos. Parámetro de conciencia es lo que resolvimos, lo que no resolvimos, lo que aprendimos, lo que entendimos, y siempre tiene que estar dado por la sabiduría que adquirimos. O sea, un patrón dimensional es aquello nuevo que se va desarrollando por lo que vivimos y también por lo que nos van dando los maestros. O sea, cabe destacar que todo lo que desarrollamos está dado por la psicología de la conciencia extraterrestre, dado por la sabiduría y por la psicología de la conciencia extraterrestre. Entendemos, comprendemos, asimilamos y también compartimos y desarrollamos un nuevo patrón de conciencia que permite que podamos hacer consciente nuestro camino del despertar. Concientizar aquello que hacemos, evolucionar a un nuevo nivel de conciencia, extender, procesar, obviamente adquirir nuevos niveles de conciencia que permiten que la salud, el bienestar, la conciencia, la luz, la bienaventuranza puedan hacer de estos parámetros un nuevo nivel. Algo sumamente interesante para poder comenzar a evolucionar.
algo interesante para que puedan hacer contacto en el camino del despertar. Alquimia del despertar espiritual. ¿Cómo se produce? A través de diferentes aspectos. Los ciclos evolutivos, la sabiduría, el conocimiento, los ciclos vividos, el camino espiritual, o sea, lo que va transitando el alma y aquello que nosotros como buscadores queremos empezar a evolucionar. El ego se quema cuando el ser aflora en ese camino que queremos desarrollar. El ego se consume cuando nosotros empezamos a ser buscadores de la conciencia del ser. O sea, cuando empezamos a indagar en la sabiduría profunda, el ego se consume, se achicharra, porque se quema en el fuego de la sabiduría. O sea, cuando nosotros empezamos a conectar con la sabiduría, cuando nosotros empezamos a conectar con los maestros, cuando nosotros empezamos a conectar con la conciencia, el ego empieza a recibir todo ese proceso de fuego sagrado y se consume, se quema. O sea, se disuelve. ¿Para qué? Para poder transitar y para poder trascender a un nuevo nivel de conciencia. O sea, la luz, los ángeles, los guías, los maestros, los santos permiten que podamos desarrollar a un nuevo nivel de conciencia. Algo sumamente interesante es poder resolver lo que debemos resolver, que tiene que estar dado por entender ese contacto con el mundo espiritual. O sea, el contacto espiritual es primordial, o sea, en la lista va primero. Yo tengo una lista y en la lista pongo mis prioridades. ¿Cuáles son las prioridades? Yo, mi conexión con el mundo espiritual, Dios, la luz. Después viene, o sea, después viene todo el resto del bagaje de las cosas a lo que ustedes están acostumbrados. En la prioridad de mi lista siempre está mi conexión con el mundo espiritual. Siempre está la tecnología de luz al alcance de mi existencia. O sea, esa conexión con el mundo espiritual, esa conexión con ángeles, esa conexión con guías, es la prioridad de mi existencia. O sea, es primordial, es primero. En la lista que yo empiezo a confeccionar, tengo como prioridad mi nivel de conciencia superior. Tengo como prioridad un patrón de origen luz. Y en ese patrón de origen luz, yo me desarrollo en el camino del despertar. La luz y la conciencia vienen a alumbrar ese desarrollo alquímico que se va desarrollando. Y ese desarrollo alquímico genera la trascendencia del ser. O sea, genera nuevos patrones dimensionales. Genera un nuevo nivel de conciencia. O sea, algo importante para que puedan entender, para que puedan comprender y también para que puedan comenzar a evolucionar. O sea, la alquimia del despertar provoca los conceptos de despertar de conciencia. O sea, es sacarme la venda de los ojos, asimilar el concepto de conexión con el mundo espiritual, abrir los patrones dimensionales superiores y comenzar a evolucionar. O sea, cada uno de los conceptos vibracionales, cada uno de los conceptos evolutivos, cada uno de los procesos que venimos transitando alquimiza todo lo que son mi cuerpo, mente y alma a un nuevo nivel de conciencia. O sea, provocan que mi ser pueda desarrollarse a través de un nuevo concepto. O sea, la salud perfecta, la abundancia, la luz, la prosperidad, los ángeles, los guías, los maestros, caminar el mundo espiritual, transitar los conceptos del mundo espiritual, entender métodos, herramientas y conciencia,
permiten que podamos empezar a despertar. Alquimizar los conceptos como frutas sagradas que vienen de Dios. O sea, esa profundidad del ser, esa profundidad de la conciencia, ese concepto evolutivo, me lo da entender la ciencia de la espiritualidad, me lo da la tecnología de luz, me lo da un patrón dimensional superior que asiste a que podamos entender la conciencia. Entender la conciencia es alquimizar la sabiduría que recibo, procesarla, entenderla, asimilarla y también poder practicarla. Algo sumamente interesante a la hora de poder hacer contacto con el mundo espiritual. La alquimia que viene del despertar de conciencia. ¿Hay alquimia en el despertar de conciencia? Sí. ¿Cómo se produce? A través de poder desarrollar nuevos patrones dimensionales para despertar. O sea, despertar la conciencia requiere procesos determinados. Despertar la conciencia requiere un procesamiento de toda la información vivida en los ciclos evolutivos que vamos desarrollando. Otra vez, la alquimia evolutiva procesa un concepto determinado y provoca en mi ser el desarrollo progresivo de la conciencia. O sea, entender esto es fundamental a la hora de poder hacer contacto con el mundo espiritual. Procesar, alquimizar las vivencias como un proceso de sabiduría y de remedio para el camino del despertar. Se da con pureza. Está dado por un concepto no terrestre. O sea, que la sabiduría que transitamos es una sabiduría no terrestre. O sea, pasar por proceso de sabiduría, pasar por proceso de abundancia, pasar por procesos lumínicos es no terrestre, porque no es una sabiduría terrestre, es una sabiduría extraterrestre. O sea, cuando nosotros bajamos información para poder procesarla, es a través de entender cada ciclo evolutivo que vamos transitando, y eso se da como un concepto antimateria y baja como un concepto de sabiduría para que podamos comenzar a evolucionar. O sea, alquimizar los procesos evolutivos se da como un remedio. Y en esto que hablamos en psicología de la conciencia extraterrestre, también hablamos de lo que es todo lo que es la alquimia del despertar y también parirse a sí mismo en un concepto de desarrollo de la sabiduría. O sea, porque esto lo hablamos en psicología de la conciencia extraterrestre, porque es un tema, ítem en lo que es el ciclo evolutivo de la conciencia. Forma parte del tránsito evolutivo, forma parte de la trascendencia, forma parte de trascender. O sea, ser trascendental, el camino de la parte evolutiva. O sea, trascender a un nuevo nivel de conciencia permite el desarrollo de la vida espiritual. O sea, es una sabiduría no terrestre, es una vivencia no terrestre, porque en realidad transitar los caminos de la sabiduría es a través de no accionar como un ser humano. O sea, no accionar como un ser justamente terrestre. ¿Por qué? Porque el accionar terrestre viene de un accionar animalesco. Y eso está dado por una creencia a través de los años. Cuando nosotros vamos a afinar nuestro concepto de vida, o sea, de vivencia, pulimos todo lo que es el concepto de vida. Y eso desarrolla un nuevo patrón de vida, o sea, de vivencia, de forma de vida. Y eso es algo sumamente importante a la hora de poder hacer contacto con el mundo espiritual. Algo sumamente importante para desarrollar un nuevo concepto, para desarrollar una nueva vivencia y también para desarrollar en el nuevo camino del despertar. O sea, una nueva vida que está dado por un concepto extraterrestre en el camino del despertar de la conciencia. O sea, desarrollar nuevos patrones dimensionales permite una nueva forma de vida.
una nueva forma de camino del despertar. O sea, transitar, resolver, entender, asimilar, caminar el proceso del despertar requiere que se vaya alquimizando todo ese proceso para un nuevo nivel de conciencia. Y da como resultado que podamos entender lo que fuimos haciendo hasta ahora, hasta el momento. Algo sumamente interesante para que puedan entender y también para que puedan comenzar a evolucionar. Los caminos animalescos están dados por lo aprendido. Los caminos animalescos están dados por conceptos genéticos. Porque saben ustedes que la parte genética trae una parte de lo que es también un comportamiento animalesco. Que eso lo vemos en psicología extraterrestre. O sea, los conceptos animalescos y los conceptos no terrestres me permiten entender cada parámetro en cada nivel de conciencia. O sea, entender los niveles de conciencia a través de ese origen que yo estoy observando. Entender la alquimia del despertar provoca el despertar de la conciencia, porque me lleva a despertar. Alquimizar ese proceso significa un desarrollo determinado. ¿Cómo se produce esto? Cuando nosotros estamos desarrollando a un nivel de conciencia, cuando nos estamos desarrollando a un nuevo nivel de conciencia, permitimos que la luz se desarrolle a un nuevo patrón dimensional. O sea, permitimos que los ángeles, que los guías, que los maestros, que los santos puedan desarrollar un nuevo nivel de conciencia. Y cuando despertamos, provocamos que el cuerpo, la mente y el alma cambien su química. Otra vez, cuando despertamos, provocamos que el cuerpo, la mente y el alma cambien su química. O sea, que vayan a una nueva química. O sea, que la química y la alquimia se activen en mi ser. O sea, cuando desarrollamos el despertar de la conciencia, cuando despertamos, se provoca una alquimia que da como resultado una nueva química en nuestro ser. Y eso provoca el despertar, o sea, el despertar superior para un nuevo nivel de conciencia. Solamente con 3 frases, con lo que les acabo de explicar, es un desarrollo superior que se hace. O sea, se hace todo un sistema evolutivo para poder empezar a evolucionar. O sea, desarrollar la conciencia permite entender los patrones vibracionales superiores. O sea, desarrollar a un nuevo nivel de conciencia permite ir a un nuevo patrón dimensional. ¿Qué quiero decir? Que cuando nosotros despertamos a la conciencia, se produce una alquimia interna que está dado con un nuevo funcionamiento corporal, físico y mental. Y esto trae el despertar de conciencia y un nuevo nivel, o sea, un nuevo ciclo de lo que es, digamos, todo el proceso de nuevo funcionamiento a nivel cerebral, corporal, mental, evolutivo de conciencia. Algo sumamente interesante para que puedan entender y también para que puedan hacer contacto con el mundo espiritual. O sea, entender un patrón dimensional de origen permite la conciencia superior. O sea, entender este concepto requiere que puedan entender el funcionamiento de la mente y también el funcionamiento de la conciencia en un concepto antimateria. Que la luz sea parte y sea la puerta que yo, o sea, mi puerta, que yo pueda abrir para poder entrar en lo que son los niveles superiores de conciencia. La luz es el concepto medio para entrar. O sea, es una dimensión media. O sea, las frecuencias bajas son las dimensiones bajas. Y la luz es la puerta que me permite que yo pueda ingresar. O sea, me abre la puerta a un nuevo nivel de conciencia. O sea, me abre la puerta a un nuevo nivel de conciencia. O sea, al camino del despertar. Algo sumamente interesante a la hora de poder hacer contacto con ángeles, con guías, con maestros y con santos. Algo sumamente interesante para que puedan comenzar a entender y también para que puedan comenzar a evolucionar.
entender un patrón de origen luz, entender un patrón dimensional de conciencia, abrirse a nuevos patrones dimensionales y entender conceptos superiores. ¿Por qué? Porque tienen que saber establecer la diferencia entre lo que es el comportamiento animal y lo que es el concepto animalesco, que está dado por una creencia del pasado. O sea, creencias, cultura, crecimiento y todo lo que son programaciones, creencias, o sea, todo ese concepto es un concepto a observar para poder desarrollar la conciencia. Y esto está dado también por lo que es un nuevo patrón de origen luz. Algo sumamente interesante para que puedan comprender y evolucionar. O sea, esto es una técnica, un método, un desarrollo, un ciclo evolutivo que permite que podamos hacer contacto con nuevos niveles de conciencia. Desarrollar estos patrones dimensionales superiores permiten la sabiduría y la alquimia del despertar. O sea, provocan un nuevo nivel de conciencia y producen un nuevo camino del despertar. Cuando yo alquimizo estos procesos y la luz empieza a generar una especie de motor evolutivo, por decirlo de alguna manera, ese motorcito evolutivo va emitiendo ondas de frecuencia vibracional que permiten un nuevo nivel de conciencia. Esto está dado a nivel cósmico, a nivel galaxia, a nivel superior y permite que los seres puedan hacer contacto para despertar a un nuevo nivel de conciencia. Obviamente es un temazo que vamos a seguir desarrollando en otros programas para poder comenzar a despertar. Yo soy Adiela Luz y esto es Conectados al Ser. Que tengas un feliz día, muy feliz día, muchísima luz. Mil besos y bendiciones a los que se suscriben al canal, a los que ponen me gusta y a los que comparten. Muy feliz día, muy buenos días. Nos vemos en el próximo programa con un temazo para compartir y para disfrutar. Te invito a que te suscribas al canal y muchísimas gracias a las redes sociales que permiten que podamos llegar a todos los rincones del planeta para poder comenzar a evolucionar. Para que podamos llegar a todos los rincones del planeta, para que todos los seres de todos los mundos puedan ver conectados al ser. Nos vemos en el próximo programa con un temazo para compartir y para disfrutar. Gracias, compartan y suscríbanse. Feliz día. Esto, el temazo del día de hoy es la alquimia del despertar espiritual, parte 3.